Aquí hay un abogado que dice que le representaría gratis o incluso pagando él. Y la pregunta es, Pablo Iglesias le advirtió de acciones judiciales cuando usted explicó que Iglesias presumía de ser hijo de terrorista. ¿Llegó a interponerlas? Esto es un asunto muy interesante. El debate, la interpelación a Pablo Iglesias es, a mí me preguntan a veces de qué se siente más orgulloso, lo que es lo más importante que hizo usted en este brevísimo pasaje por la portavocía. Y yo siempre digo lo mismo, la interpelación a Pablo Iglesias, que fue poner un espejo delante suyo de toda su trayectoria, con sus palabras, sus frases y sus hechos, y su íntima y estructural relación con la violencia del mundo etarra, con la violencia del mundo golpista, su justificación del golpismo en Cataluña, su justificación del mundo de ETA, incluso él coquetea siempre con la violencia, ¿no? con distintas cosas, los scratches, por supuesto, pero también con el lenguaje, ¿no? Es una persona profundamente muy poco democrática en ese sentido, profundamente poco democrática. Y como es sabido, ese debate acaba cuando él después, la única réplica que encuentra para mí, literalmente le puse un espejo de su frase es lo que le ha dicho, fue pues llamarme marquesa, 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 ¿no? ¿Y para qué usaba lo de marquesa? Pues para invalidar mis argumentos, lo cual es también bastante reaccionario, porque pensar que una característica como un título puede dar o quitar razón a un argumento es completamente reaccionario y como de otro siglo, ¿no? De antiguo régimen, ¿no? Las personas no somos más o menos, ni nuestros argumentos son más o menos válidos en función de si tenemos la piel de un color o un apellido tal o un título cual. Se nos juzga por nuestros argumentos. Pues él no me juzgó por mis argumentos, ni me contestó a mis argumentos, simplemente se dedicó a decir marquesa. Y entonces yo le contesté eso, se repitió varias veces, que es decirle, sí, pues si vamos a hablar de esto, se lo diré por primera y última vez, ¿no? Efectivamente, yo soy la hija de un marqués, pero usted es el hijo de un terrorista. ¿Y por qué lo dije? Porque el gran asunto, y lo vamos a ver con la ley de memoria democrática que llaman, porque va a llegar ahora, gran asunto en España, es que toda esa superioridad moral de que gozan los Bildus incluso, los PNVs, el nacionalismo y la izquierda más radical, tiene su origen en el antifranquismo. Basta haber sido antifranquista para tener y gozar de una legitimidad moral superior al resto. Y lo que yo digo es verdad, en el antifranquismo hubo una inmensa mayoría de demócratas. La inmensa mayoría de antifranquistas eran demócratas. En fin, todos los que hicieron la transición, el propio Carrillo, al final evolucionan hacia la democracia, la inmensa mayoría. Pero hubo unos que no lo eran. ETA, por ejemplo. ETA era antifranquista, pero no era demócrata. ETA mataba, ETA usaba violencia y la siguió usando. ¿Y Bildu qué hace hoy? ¿Y por qué blanquean a Bildu? ¿Y por qué sacan esta memoria histórica? Porque a Bildu lo blanquean como antifranquista. Como Bildu es el heredero de ETA y del antifranquismo, es una fuerza que tiene una legitimidad moral que fue antifranquista. No se dice, es que era una organización terrorista. Y el FRAP, que es la otra, que es la del padre de Iglesias, 3/4 de lo mismo, era una organización terrorista. Entonces, cuando él me dice marquesa, le digo, sí, bueno, seré marqués, pero no me diga que yo soy moralmente inferior a usted. Usted es esto y yo soy esto. Cada uno saque sus conclusiones. Pero ha interpuesto. Y entonces, pasaron dos cosas jurídicas. La presidenta del Congreso decidió retirar mis palabras cuando yo había señalado un hecho objetivo, un fáctico. Este señor, además su hijo también, tiene mi papá frapero, papi frapero, les hace mucha gracia lo del papá frapero, porque es frapero, antifranquista, terrorista, claro. Saqué el documento, pero la señora Batet decidió retirar mis palabras del Congreso. Y entonces yo dije que de ninguna manera, y he recurrido ante el Tribunal Constitucional con la ayuda de mucha gente que hizo aportaciones para poder pagar un magnífico abogado, y hemos recurrido ante el TC. Y en paralelo, el papá, yo le dije como una folclórica, ¿no? Anunció que iba a interponer medidas legales. Anunció. Entonces un día se filtró un documento, que era aparentemente su denuncia en un juzgado de Zamora. Nunca me llegó a mí ese documento. Y de lo que tengo entendido ahora es que se lo están pasando entre
el juzgado de Zamora y la audiencia provincial, porque hay quienes consideran que eso tiene que ir al Supremo, porque, en fin, yo soy diputada y se dijo en sede parlamentaria, etcétera, y entonces desde el mes de julio no sé nada de eso. Bueno, pues cuando se sepa ese abogado anónimo que hace este ofrecimiento, Estaré que lo encantada sepas, de hablar que lo con sepas. usted. Bueno, ante la situación del país tan crítica actual, sanitaria, económica y social, y la urgente necesidad de tomar medidas, ¿sigue siendo una utopía un acuerdo entre PSOE y PP? ¿Un consenso temporal de mínimos explicado a la sociedad como la respuesta de los dos grandes partidos para dar salida a la crisis del país? ¿Sería Ay, posible? yo soy una gran idealista, Bueno, tú así me va. has comentado que en un Pero momento hiciste una... sí, no, yo creía fervientemente en la opción de lo que llamé un gobierno de concentración constitucionalista. ¿Cuál es mi problema? Y contra esa realidad me he ido dando una y otra vez, que es que no tenemos un presidente del gobierno constitucionalista. Y el PSOE ha dejado de ser un partido constitucionalista. Y esto es muy duro de decir, pero es que un partido que pacta, en la foto el otro día, que no la tengo aquí, es una pena, pero se hace esa bonita foto con los eslóganes de todos, Bildu, Esquerra, la CUP, el PDCAT, no sé cómo se llaman ya, porque han cambiado 4 veces de siglas, todos los que están dentro de la destrucción del orden constitucional, es que es un partido que ha optado, ha elegido este camino. Por eso te digo, si se produjera un día la epifanía o una lobotomía política y el señor Sánchez se despertara y dijera soy un constitucionalista, soy un hombre de Estado y mi país hay que defenderlo de sus tremendos adversarios interiores y por tanto de verdad estoy dispuesto a hacer un acuerdo y eso significa no, vengo aquí con el primo Pablo que también se incorpora, no. Usted tiene que romper sus alianzas, se tiene que elegir entre Iglesias y España. O sea, usted elija entre Iglesias, Bildu, toda esta cosa, Torra, lo que fuera, y España. ¿Es capaz de hacer esa elección? ¿Tiene usted el coraje de hacer esa elección? Eso es una operación de Estado fundamental. En su lugar, realmente meditaría seriamente. Y lo peor, ¿sabes qué? Eso, lo más interesante que creo, que es que le iría bien políticamente y electoralmente. Salvo que él ya haya renunciado a poder formar mayorías en solitario y piense que su única manera de hacerlo está en la fragmentación política, la centrifugación que se ha producido con el BNG y todos estos. El resultado de las últimas elecciones generales apunta en esa dirección. El PSOE obtuvo un muy mediocre resultado, Podemos se hundió, pero el BNG surgió muy fuerte. Entonces el PSOE se está convirtiendo en una amalgama de fuerzas territoriales dispersas, disgregadoras, disolventes, en alianza. Eso es el Frankenstein. Vamos terminando porque pues, tienes el AVE de regreso, pero que hay una pregunta muy interesante. Como votante de izquierdas, concretamente de Podemos, en el pasado, Cayetana me parece uno de los personajes políticos más interesantes. Me gustaría que desde su opinión de referentes en la actual izquierda y en paralelo, ¿por qué el liberalismo no logra transmitir el concepto de solidaridad entre iguales que desde mi perspectiva es la base de la libertad? A ver, lo primero era que diera referentes de la Es que pone de la izquierda. desde, pero es de, la interpreta. Me gustaría que dé su opinión sobre los actuales líderes o referentes actuales de la izquierda. Es que está un poco... ¿Española? ¿Eh? ¿Española? Sí, claro. Bueno, Imagino. podría ser más allá. Qué difícil. Mira, yo creo que a mí me apena la ausencia, estoy hablando ahora del PSOE, ¿no? De vida inteligente. Perdón por la expresión. No, sí, ha quedado un poco raro, pero... ¿dónde están los intelectuales de la izquierda? ¿Dónde está la gente reflexiva? O sea, mis amigos de izquierdas, de verdad de izquierdas, Félix Ovejero es un hombre de izquierdas, Fernando Savater era un hombre de izquierdas. Es un hombre de izquierdas, el otro día escribió un párrafo casi liberal, pero es un hombre de izquierdas.
Félix Ovejero es el último español de izquierdas vivo en lo público. Esa es una gente muy inteligente y que entiende perfectamente la tradición de la izquierda y la traición de la izquierda. Y que ha escrito los libros sobre la deriva reaccionaria de la izquierda con enorme inquietud, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Si el diagnóstico está fácilmente hecho. En los años 60 se sustituye la lucha de clases por la lucha de identidades y entonces empieza la locura identitaria y la izquierda, en lugar de defender la igualdad, defiende la identidad. Y la identidad no es una categoría igualitaria, sino una categoría que discrimina o que divide la sociedad. Y entonces se fragmenta el demos, la comunidad política, y la izquierda acaba teniendo, la ex-izquierda o como la llamemos, empieza a tener que forjar mayorías, no apelando a la ciudadanía común, citoyen, ¿no? La bandera ciudadana, libres, iguales y fraternos, sino tiene que llamar a las mujeres, ¿no? Colectivo mujeres, colectivo musulmanes, colectivo homosexuales, colectivo hombres, colectivo, en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? Judíos, negros, negro africano, negro americano con connotaciones caribeñas. Eso es lo que ha pasado, se ha fragmentado el demos hasta tal manera que la izquierda deja de poder hacer un discurso común de ciudadanía y dirigirse a toda la nación. ¿Cuál es el problema con eso? Aparte de que se rompe la igualdad, esa política identitaria fragmentaria, es que te puede surgir, en efecto péndulo, un identitarismo por el otro lado. Eso es Trump. Trump es una reacción identitaria al identitarismo de la izquierda. Y en medio nos quedamos los que, liberales clásicos, que creemos en la persona, en el individuo, en la libertad, buscando referentes, ¿no? Con lo cual, me dices, en España, ¿quiénes son referentes para mí de eso? Pues es que están fuera de la política. En el mundo de Podemos, yo lo siento, pero es que defender el comunismo hoy en día me parece que, de verdad, que como, no sé, muchas clases universitarias, pero han faltado algunas. Y en la izquierda, qué sé yo, en la izquierda europea, pues, ¿Macron es un hombre de izquierdas? No. Macron es Metro Macron, es decir, es la mezcla de muchas cosas, el espacio de lo correcto, ¿no? Y aquí en España me cuesta mucho, insisto, encontrar referentes en activo de la izquierda.